llevado por la gendarmería, estuvo en un sitio en regla durante más de 20 días. Sus obreros atrincherados dentro de la fábrica para que la misma no se cerrase. Parientes, mujeres, madres e hijos les tiraban milanesas por encima de las alambradas para que pudieran subsistir. Hasta que la orden vino, la gendarmería avanzó y ¿con quién se enfrentó? Con las mujeres con banderas argentinas que les decían: ustedes son soldados de la patria, no nos pueden atacar. Desde principios del siglo XX, los obreros lucharon para mejorar las condiciones laborales en los ingenios. Sin embargo, los empresarios no reconocían a los representantes gremiales y enviaban a la Guardia Rural cuando se generaban protestas. La desaparición de muchos obreros, según la leyenda, era culpa de el familiar, una cruza de bestia y hombre que devoraba justo a quienes no cumplían con la disciplina patronal. El familiar es un mito campesino, creado sobre todo por los antiguos patrones dueños de los ingenios, que suponía que quienes se escapaban, desertaban de esa situación de esclavitud que tenían los obreros, eran devorados en la selva o en los cañaverales por un perro que aparecía en las noches, al que se le llamaba el familiar. Por lo tanto, es un mito creado por la opresión, que nace de los opresores y que trata de acrecentar la sensación de esclavitud que tienen los obreros azucareros. En 1944, la creación de la Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera significó un cambio inédito. En poco tiempo, los salarios aumentaron un 100%. La jornada de trabajo pasó de 12 a 8 horas. Se reglamentaron el descanso dominical, las vacaciones y las horas extras. En poco tiempo, las conquistas se extendieron a los trabajadores de la zafra. En 1947, la FOTIA contaba con 130.000 afiliados y era un sindicato poderoso a escala nacional. Resulta fácil comprender por qué, en las elecciones de 1946, el entonces coronel Juan Domingo Perón se impuso con el 70% de los votos. Este salón de actos se llama Coronel Perón y está igual que hace medio siglo. En este lugar se deben haber realizado las asambleas proletarias más importantes de la historia del movimiento obrero tucumano. En este lugar, en el año 74, más de 500 delegados tomaron la decisión de ir a la lucha, aún con un gobierno justicialista en el poder, aún con todas las condiciones en contra, con la AAA operando a lo largo y lo ancho del país, llevaron a cabo la última gran huelga de los trabajadores azucareros. Casi 20 días en el año 74, en las peores condiciones. Ya con los militares preparando el operativo Independencia, ya con patotas en las calles operando de la policía y del ejército, secuestrando y matando gente. Cuando el dictador Onganía regía los destinos del país, en 1970, el Partido Revolucionario de los Trabajadores decidió crear el Ejército Revolucionario del Pueblo. Desde sus inicios, algunos militantes se familiarizaban con los cerros y contaban entre sus filas a pobladores del lugar.
En 1974, el ERP formó una unidad de guerrilla rural. Se llamó Compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez y se desplegó en 3 pelotones a lo largo de 40 kilómetros de los cerros de la Conquija. Por esa época empezaron a reunirse en Tucumán las primeras células de protesta, las células fundadoras del ERP por un lado y las de la FARC, en casas de Tucumán, sobre todo por influencia de estudiantes universitarios. Se atribuía en ese momento, y no sin razón, que buena parte de la violencia había sido creada desde el poder por los malos políticos que intensificaban la mortandad infantil, el analfabetismo, la falta de acceso a formas mayores de educación y sobre todo la falta de acceso casi absoluta a la salud. Pobre nací, pobre vivo, por eso soy delicado. Estoy con los de mi lau hinchando tuitos parejos, pa' hacer nuevo lo que es viejo y verlo al mundo cambiado. Ángel Gutiérrez integró la Compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez del ERP desde 1974. 33 años después, vuelve al pueblo de Acheral, donde se llevó a cabo la primera acción pública de ese grupo guerrillero rural. Este es el lugar, Acheral, más precisamente la comisaría, que la tomamos un grupo de 6-7 compañeros. Tuvimos una pequeña resistencia de parte del comisario, pero un compañero le dijo que no jodiera, que esto es en serio. Entonces lo redujimos y el objetivo era hacer propaganda política acerca de la existencia de la Compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez en la zona, hacer conocer las ideas nuestras que nos motivaban para emprender este tipo de lucha. Entonces contábamos con el apoyo de gente del lugar que nos hizo conocer, digamos, las características del pueblo y la idiosincrasia, digamos, de acá de la población. Tuvimos oportunidad de hablar en varios lugares y tuvimos una muy buena recepción, una buena acogida y bueno, después nos retiramos. Desplegamos la bandera del RP y la izamos en el mástil del patio de la comisaría, abajo de la bandera nacional, porque esa era la línea política del PRT, ¿no es cierto? O sea, respetar los símbolos patrios, pero a la vez hacer conocer la bandera nuestra, que es un símbolo de la bandera del ejército sanmartiniano de los Andes, con la estrella de 5 puntos que simbolizaba para nosotros los 5 continentes donde los pueblos luchan por la liberación nacional y social. En febrero de 1975, Isabel Perón firmó un decreto para enviar efectivos militares a Tucumán. Llevó el pomposo nombre de Operativo Independencia y su jefe, el general Acdel Vilas, era amigo del ministro, asesor presidencial y jefe de las 3A, José López Rega. Aunque en lo formal los militares debían respetar a las autoridades provinciales y los derechos de los tucumanos, las patrullas de Vilas buscaban a sus enemigos ideológicos en todas partes, incluyendo las aulas, los sindicatos y las casas. La policía provincial fue de vital importancia en las pesquisas y los interrogatorios. El terror se había impuesto en Tucumán. A principios de 1976, Vilas fue reemplazado por el general Antonio Bussi.
Un par de meses después, al asumir el dictador Jorge Rafael Videla, Bussi tuvo la suma del poder público, cerró la legislatura y relevó a los jueces que no eran adeptos. Ninguna actividad, ni pública ni privada, estuvo fuera del control represivo. Fue un gran montaje de acción psicológica que sirvió para ocultar el objetivo real de lo que estaban haciendo los militares en Tucumán. Con el pretexto de erradicar la guerrilla, de combatir a la Compañía de Monte, los militares se instalaron en Tucumán con un objetivo superior. Las fuerzas de tarea prácticamente no entraron nunca al monte. Son escasas las veces que hicieron patrullaje. Y les fue muy mal en esos patrullajes porque muchas veces, por el miedo, el desconocimiento del lugar, la oscuridad, etc., se tirotearon entre ellos y se mataron entre ellos. Entonces, el elemento central para combatir a la Compañía de Monte fue la represión sobre los poblados cercanos al lugar donde operaba la Compañía de Monte. Hay que recordar el operativo Independencia, que hace estragos en los montes de Tucumán y en el cual sucumben muchísimos inocentes, gente vinculada de algún modo que dio albergue quizá a personas de la guerrilla que pasaban por ahí o a representantes de la guerrilla, pero que por el mero hecho de haber tratado de ser solidario con gente que desconocía, pagó las consecuencias de manera muy dura, sobre todo en Acheral, el Ingenio Santa Lucía, las faldas de la precordillera que están cerca de Aconquija, hacia el sur de la provincia, entre Lules y Famaillá, dijéramos. Bien, esa especie de operativo que creó una especie de acostumbramiento general a la violencia y una costumbre, la violencia es necesaria, una idea de que el orden y la limpieza debían imperar en la provincia. Armaron, estructuraron e hicieron funcionar en la provincia dos grandes grupos de tareas ilegales, clandestinos. Uno en San Miguel de Tucumán y otro en el interior tucumano. Así, encapuchados, de noche, en gran número, irrumpían en los domicilios de los tucumanos marcados por los servicios de inteligencia, los arrancaban de sus camas y se los llevaban a los campos de concentración. Vilas instaló su puesto de comando en Famaillá, al sur de la capital provincial. Ese pueblo empezó a ser escenario de interrogatorios y torturas. De inmediato, los vecinos tuvieron que convivir con el terror. Los militares hicieron que la escuela Diego de Rojas dejara de dar clases y la convirtieron en lo que llamaban lugar de reunión de detenidos. No era otra cosa que un centro de detención y exterminio de prisioneros ilegales. El mismo Vilas reconoció que durante los 11 meses que estuvo al frente del operativo Independencia pasaron por allí 1.507 detenidos. Algunos de los sobrevivientes pudieron reconstruir el horror. Para ahogar los ruidos producidos por gritos y disparos, los militares solían poner música a todo volumen. Uno de los temas favoritos era la Misa Criolla, de Ariel Ramírez, interpretada por los fronterizos. A partir del ciclo lectivo de 1977, lavada y pintada, la escuela Diego de Rojas retomó sus actividades educativas. No hay rastros visibles del horror. Pero un dato es ilustrativo. En la actualidad hay 1.200 alumnos y 800 de ellos provienen de familias pobres, es decir, cuyos ingresos no alcanzan para cubrir la canasta familiar. Tal vez otro habrá rodado tanto como he rodado yo. Y le juro, créamelo, que he visto tanta pobreza que yo pensé con tristeza, Dios por aquí no pasó. Genoveva Romano nació en Famaillá y desde joven tuvo militancia política. Al igual que su familia y sus vecinos, sufrió la represión militar. Es sobreviviente de la escuelita de Famaillá. Nosotros estábamos perseguidas, la familia.
estábamos todos perseguidos por la simple razón de que éramos jóvenes que estábamos trabajando con una coordinadora conjunto con el gremio al que pertenecía Juan de la Cruz Olmo, a quien lo mataron poniéndole una bomba. Y bueno, a partir de ese momento comienza la persecución más dura para toda la familia. Ese día lo sacan a mi papá estando enfermo, a mí me cuentan los vecinos, y lo pateaban, lo llameaban en la calle porque quería que él fuera a entregarnos a mí y a mi hermano que trabajaba en un pozo. Y bueno, y después salió mi mamá. Mi mamá dice que ella le decía que iba a entregar su vida para que nos dejaran a todos. No, los largan a ellos y bueno, después me detienen a mí. Me mencionaban personas y me decían ellos de que mi vida y la vida de mi familia, mayormente de mi hermano, podía salvarla yo. Entonces ahí ellos me volvieron a tapar los ojos y me sacaron. Y ellos me decían que venía acá y que no tenía número sino una cinta roja en el cuello. Entonces ellos me dicen, mira, si sos tan viva, sos tan pícara, dice, que andas en esto, entonces vos sacás tus propias conclusiones. Vos no tenés un número, vos tenés una cinta roja como tus hermanos y muchos más. Todo lo que hace allá alrededor es nuevo. Esto sí, esto es a donde yo tenía, donde habitaba. Todo esto era celda. A lo que hace allá en la esquina, al fondo, hacia la mano izquierda, era la parte de donde llevaban a las torturas. O sea que torturaban, mataban y a donde hacían las atrocidades. Esa era una canchita que había ahí. Entonces, lo que se suponemos nosotros, y lo que se sentía y lo que se venía, que ahí sí hay, ahí están los compañeros. Se dice que acá se escuchan las ventanas, que se escucha esto, que se escucha. Esa es la voz de los compañeros que nos piden justicia, que hagamos la justicia, no que permitamos que los señores, los genocidas, y como la señora Martínez de Perón, se vivan hackeando, vivan de grandes señores. Y que si yo tengo que volver hoy a salir por la misma causa, lo voy a salir, así tenga que caer en la calle muerta. Y si eso le llaman ser guerrillero, bregar por la justicia social, pues bien, yo soy guerrillera. La sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Poco después de la muerte de Juan Domingo Perón, el ERP decidió redoblar el enfrentamiento armado. A mediados de agosto de 1974, en Córdoba, un grupo asaltó un cuartel en Villa María y se llevó las armas. Los guerrilleros secuestraron al jefe de la unidad, el mayor Larrabure, quien después de estar 11 meses en cautiverio, se quitó la vida. En simultáneo con el ataque al cuartel de Córdoba, desde Tucumán partió un grupo para tomar un cuartel en Catamarca. Pero antes de llegar al objetivo, fueron detectados por la policía y se produjo un enfrentamiento. Algunos guerrilleros pudieron volver a Tucumán y otros fueron detenidos en la retirada. Un contingente de 16 hombres fue rodeado por fuerzas del ejército en Capilla del Rosario. Aunque habían pactado la rendición a cambio de salvar sus vidas, los militares los fusilaron, no bien se entregaron. La dirección del PRT había
decidido llevar a cabo una serie de copamientos de cuarteles del ejército, con la idea estratégica de llegar a una negociación con el gobierno, que en ese momento había habido un gran avance de las bandas armadas, digamos, sobre el conjunto de los trabajadores y del activismo en general. Y a mí me toca ir con el grupo de la Compañía de Monte a la ciudad de Catamarca, donde teníamos que tomar el cuartel aerotransportado, el 17. Entonces la distribución que había de los compañeros que participábamos del operativo, que éramos alrededor de 45 compañeros, los que estaban adelante eran los que entraban primero y llevaban las armas más pesadas, digamos. Y yo estaba en la retaguardia porque la misión del grupo mío era volver con un camión con municiones y armamento. Y se fue dilatando porque el contacto decía que no se podía entrar, que había que esperar. Y bueno, nosotros llevábamos varias horas, incluso días, digamos, preparando la operación. Entre movilizarnos, no estábamos bien dormidos. Me acuerdo que estábamos en ese momento, digamos, llegó un momento que yo me quedé dormido y muchos compañeros, y nos despertamos en medio del tiroteo. En ese primer tiroteo yo me entero que muere mi hermano y un compañero tupamaro, que son los que estaban en la parte de adelante, porque ellos entran tirando la parte de adelante del colectivo. Y nosotros, los que estábamos atrás, nos tiramos, rompimos, digamos, los vidrios y nos tiramos y organizamos la resistencia y la defensa. Pero un grupo grande de compañeros, en la huida, disparan para un lugar equivocado, que nosotros sabíamos que eran cerros pelados, fácilmente, digamos, detectables, identificables, como lo que realmente pasó después cuando nos enteramos que lo fusilaron a todos los compañeros. Recuerdo que al cabo de unos días me llega una carta que me escribe mi madre por la muerte de mi hermano. Él muere en el colectivo. Y recuerdo que yo la leo la carta y se la mostré a un compañero. Y él la miró la carta y dijo, esta carta la tenemos que publicar en el periódico Estrella Roja, porque es la carta de la madre de un compañero.